Hola, hoy voy a hacer un tier list de videoconsolas de sobremesa. Vamos allá. Pues sí, amigos del canal, esta es la segunda parte del vídeo de tier list de mis consolas favoritas. Ya hicimos el primero de las portátiles y ahora pues toca las de sobremesa. Este vídeo igual se hace un pelín más largo porque hay más consolas que comentar, ¿vale? Y decir lo que dije en el anterior vídeo, que esto es un tier list, esto es una selección subjetiva, son las que a mí más me han gustado y me han hecho disfrutar a mí, ¿vale? No es una crítica hacia las marcas, ni hacia las consolas en general. Si alguno de vosotros no se ve representado, pues no pasa nada, cada uno tiene sus gustos y tiene sus experiencias y vivencias, ¿vale? Comentaros también que, bueno, como en el anterior vídeo, pues, joder, me hace gracia ver en los comentarios si coincidís conmigo o no, si más o menos las habéis tenido también esas consolas, o cuáles son vuestras favoritas, vuestro top 3. Así que nada, venga, vamos a ir viendo las videoconsolas. Bueno, pues vamos a ver la lista. Esta es la lista que he preparado. 3 clasificaciones. Ok, buena y muy buena, ¿vale? Bueno, normal, muy buena y top, ¿vale? Y luego las que no he tenido, ¿vale? Vamos a intentar ir rápido, porque son muchas y no quiero que el vídeo se haga eterno. Y vamos a obviar ciertas videoconsolas de estas que son, pues a lo mejor revisiones, videoconsolas raras, videoconsolas que a lo mejor aquí no han salido, ¿vale? Vamos a ir a por lo que todo el mundo más o menos conoce o más o menos ha tenido. Y vamos a ir comentándolas un poquito por encima todas, ¿vale? A lo mejor muchas veces la imagen no coincide con la videoconsola, pero bueno, yo creo que sí que todas coinciden. Pero bueno, lo comentaremos y quedará bastante claro. Venga, la primera que voy a comentar es la Atari. Ah, por cierto, esto es un poco improvisado, ¿eh? O sea, no estoy haciendo... No lo tengo pensado todavía, ¿vale? Esto lo voy haciendo un poco sobre la marcha, ¿eh? La clasificación. La Atari 2600. Yo tuve la Atari 2600, fue mi primera videoconsola. También disfruté mucho de la Atari 2700, que la tenía mi vecino Germán. Y entre los dos, jugamos a bastantes videojuegos de la Atari, aunque tampoco tuvimos un catálogo muy extenso. Sí que es verdad que le guardo cariño a la videoconsola. Tengo un par de juegos por ahí que recuperé, porque esta es una de las videoconsolas que mi madre hizo desaparecer por arte de magia. Así que por lo pronto la voy a poner en normal, ¿vale? La voy a poner en normal porque tampoco es una videoconsola que ahora diga yo me apetece mucho coleccionar, ¿no? Pero sí que le tengo cariño y tal, la disfruté en su día y ya está, y ahí se quedó, ¿vale? Seguimos con la NES, la Nintendo NES. A ver, la Nintendo NES yo la voy a poner en muy buena, ¿vale? La voy a poner en muy buena. Jugué mucho a lo mejor lo cambiamos, o a lo mejor luego hacemos cambios, ya veremos. Pero por ahora la voy a poner en muy buena, porque es una videoconsola que sí que tuve. Tuve una clónica y luego tuve la original. Y tuvimos bastantes juegos. Esta también le hizo desaparecer mi madre. Esta la compartimos, por así decirlo, Germán y yo. Primero la tuvo él y luego la tuve yo, la heredé yo. Y la verdad que la disfrutamos mucho, tiene muy buenos videojuegos, tiene un catálogo muy extenso y muy bueno. Pero sí que es verdad que ahora mismo no estoy yo muy por coleccionar Nintendo NES, la verdad. Pero le tengo muy buen recuerdo, muy buena videoconsola. Y luego tenemos la Master System, ¿vale? En este caso es la 1, pero bueno, vamos a comentar la 1 y la 2. Sobre todo la 2, ¿no? La que tenía los cartuchos. Bueno, esta videoconsola de Sega ahora me está dando por coleccionar, estoy empezando a coleccionar ahora. La verdad que es una gran... La he puesto en normal, ¿vale? La he puesto en normal porque tampoco es una videoconsola excepcional, por así decirlo. Bueno, no le tengo tampoco un cariño ni una gran nostalgia, ¿vale? Y la voy a poner en normal. Es una muy buena videoconsola, tiene muy buenos videojuegos. Lo que pasa es que muchos de los videojuegos de la Master System están compartidos en la Sega Mega Drive. Y claro, son mejores versiones. Entonces, pues bueno, tiene un catálogo que me interesa bastante, pero es una selección bastante pequeña, igual de 20-30 juegos. No voy a comprar mucho más de la Master System. Pero sí, es una consola que la probé en su... O sea, no la tuve, pero la alquilaba en el videoclub y la jugué. Podemos decir que no mucho, pero algo sí que la jugué. Así que la ponemos en normal, ¿vale? La vamos a poner en normal. Y luego vamos a poner la PC Engine, la vamos a nombrar también de manera anecdótica, porque esta videoconsola ni la he tenido ni nada. Ahora sí que tengo la Mini por ahí, que está muy bien, la verdad, y que he jugado su catálogo
en emuladores y demás, y tiene un catálogo increíble, sobre todo shoot 'em ups y juegos de muy buena calidad, y la verdad que es una videoconsola que para ser de 8 bits, gráficamente, en ocasiones parece de 16 bits, así que la PC Engine la voy a poner en que no la tengo, ¿vale? De verdad, no la tengo, pero es una de esas videoconsolas que me gustaría mucho, mucho, mucho coleccionar, aunque la doy por perdida ya, la doy por perdida. Bueno, la Super Nintendo, ¿vale? La Super Nintendo, a ver, si hablamos de nostalgia y de cariño y de tal, de consolas que he tenido, sinceramente, no la tuve. Yo esta generación de los 16 bits me la salté. Yo aquí ya me regalaron un ordenador para los Reyes Magos y ya se acabaron las videoconsolas. Ya las videoconsolas me daban igual y yo con el ordenador ya me viciaba al Warcraft 2, al PC Fútbol, al Age of Empires, al Doom y a todos estos videojuegos, y las consolas pues quedaron un poquito a segundo plano, ¿no? Entonces me salté esta generación. Siempre la anhelé tener, ya lo he comentado varias veces, siempre quise tener una Sega Mega Drive o una Super Nintendo. Yo la Super Nintendo la jugué muy poquito en la época, ¿vale? Pero sí que es verdad que ahora la estoy disfrutando mucho. Ahora tengo la Super Famicom que me traje de Japón y tengo varios juegos, y aparte en los emuladores he jugado a casi todo el catálogo. Así que nada, la voy a poner en top porque, a ver, no sería un buen tier si no pongo la Super Nintendo en top, que es una de las mejores videoconsolas de la historia con su catálogo, y más de lo mismo de la Sega Mega Drive, ¿vale? La Sega Mega Drive, todos sus ports de los arcades, todos los shoot 'em ups que tiene, el catálogo es increíble. Esas dos videoconsolas son míticas, son leyenda y tienen que estar en el top, aunque no las tuve en su día, pero las estoy disfrutando ahora muchísimo y me está gustando mucho. O sea, me lo estoy pasando pipa coleccionando estos videojuegos y arruinándome también. Bueno, pasamos a la Neo Geo, la vamos a comentar anecdóticamente. Bueno, la Neo Geo, el santo grial de las videoconsolas, ¿no? La videoconsola no la he tenido, ni la voy a tener, ni pensamiento de tenerla, ni esfuerzo. Ya sé que es una videoconsola carísima, sus videojuegos también. Y os voy a ser sinceros, mi videojuego favorito de la Neo Geo, sinceramente, es el de golf, el Golf Turf creo que se llama. Ese videojuego me parece increíble, ojalá sacaran un port para la Nintendo Switch, porque es el mejor juego de golf que he jugado nunca. No sé si habrá mejores juegos o qué, pero es un juego que está súper bien, ese videojuego. Y es mi videojuego favorito de la Neo Geo. Pero nada más que comentar, ¿vale? Venga, nos pasamos ya a las 32 bits. Y aquí ya empieza la fiesta. Yo tuve las dos videoconsolas, ¿vale? Tuve la Sega Saturn y la PlayStation 1, ¿vale? Pero sí que es verdad que la Sega Saturn fue la videoconsola que tuve de salida. Yo y todos los chiquillos que vivían a mi alrededor, todos mis coleguillas, todos nos compramos la Sega Saturn, ya lo comenté en una ocasión, porque en esta videoconsola salió un videojuego de Dragon Ball, el Dragon Ball de Legend, que era un 3 contra 3, era un 2D dentro de un escenario en 3D, era una cosa un poco rara, un juego de lucha un poco raro, pero lo flipamos con este juego cuando lo vimos en las revistas, y todos nos compramos una Sega Saturn con el Dragon Ball de Legend, y luego el resto de juegos que nos íbamos comprando nos los íbamos intercambiando. Entonces yo le tengo a la Sega Saturn como, iba a decir, mi consola favorita de toda la historia. Yo creo que es la videoconsola que más, no sé, a la que más nostalgia le tengo, de aquella época, ¿no? De cambiarme los juegos de mis amigos, ¿no? El Rockman X3, el Mortal Kombat, los FIFA, los NBAs, el Dreams, el Night into the Dreams, yo qué sé, el Panzer Dragon, y luego los CDs de las demos. Nos pasábamos los CDs con las demos, porque cada videoconsola venía con un CD de demos y había como 8 o 9 modelos de CDs de demos. Entonces la voy a poner en top, ¿vale? Porque esta videoconsola es increíble, la Sega Saturn, muy infravalorada, un catálogo de shoot 'em ups también muy bueno, sobre todo en Japón, la versión japonesa. Y la tengo que poner en top, ¿vale? Es algo personal. Y la PlayStation 1 la tuve ya tardía, ya cuando ya estábamos casi en los 128 bits, diría yo. Y esta se la compré a un chico de segunda mano. Y sinceramente la PlayStation 1, yo creo que, bueno, yo la tuve ya directamente pirateada, con la tarrina y con 800.000 juegos. Que sí, los disfruté en su día, los jugué y tal. Y ok, ¿vale? La voy a poner en ok, ¿vale? A ver, que se le va la olla. Ah, sí. La voy a poner ok, ¿vale? Bien, sin más. Disfruté el Silent Hill, disfruté el Medieval, que por cierto, eso sí que lo tengo original.
Los Tekken también, disfruté varios videojuegos y luego de la tarrina, el Dino Crisis, disfruté bastantes juegos de la PlayStation 1, pero claro, si la comparo a la Sega Saturn, para mí, por mi experiencia, gana por goleada la Sega Saturn. La Play simplemente, pues bueno, la tuve, pues eso, de manera anecdótica. La que sí que disfruté yo mucho, 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 tanto yo como mi hermana, pues se la regalaron a mi hermana, fue la Nintendo 64. Que no es que tenga un catálogo muy extenso, pero tiene ciertos videojuegos que son top de la historia. Yo creo que los dos Zelda, el Zelda Ocarina of Time y el Zelda el Majora's Mask, y el Mario 64, junto con otros que también disfrutamos, son mágicos esos videojuegos. Tengo unos recuerdos de jugar a esta videoconsola con mi hermana, al Zelda Ocarina of Time y al Mario 64, un recuerdo increíble. Entonces, pese a que no tiene un catálogo increíble y que ya el 3D estaba más pulido, que es una cosa que no he comentado de los 32 bits, el problema de los 32 bits es que fueron los pioneros, fueron las cobayas, los conejillos de India del 3D. Ya empezaron a hacer videojuegos en 3D que han envejecido bastante regular, la gran mayoría. Sí que es verdad que yo ahora me pongo a jugar a la Saturn y digo, uff, hay algunos juegos que se me hacen muy cuesta arriba. Pero los videojuegos en 2D, en dos dimensiones, eso era ya una maravilla, ¿no? Y la 64 ya empezaban a estar más pulidos los juegos en 3D y ya eran mejor, ya eran más jugables. El problema de la Nintendo 64 fue el mando. El mando era bastante malo, sobre todo el joystick, bastante malo, ¿vale? No salió muy bueno esos mandos de la 64, pero bueno, la disfruté mucho. Luego pasamos ya a los 128 bits, ¿vale? Que yo aquí, bueno, voy a hablar de estas tres videoconsolas, no las tuve, ¿vale? No tuve la GameCube, ¿vale? No voy a comentar mucho de la GameCube porque no la tuve, aunque tiene muy buenos videojuegos también. No tuve la Dreamcast, porque yo realmente la que me compré fue la PlayStation 2, ¿vale? Yo la Dreamcast no la tuve y es una de estas videoconsolas que a futuro me gustaría ya coleccionar, ¿no? Como coleccionista de Sega, por así decirlo, ¿no? Sí que es verdad que ahora mismo no le doy prioridad, no es una videoconsola que ahora mismo no la tenga en el punto de mira, pero sí que hay ciertos videojuegos en la Dreamcast que me gustaría tener, aunque los doy por imposibles, ¿no? Pero tiene juegos como el Ikaruga y más shoot 'em ups que bueno, que me molaría tener, pero los doy un poco por imposible, sinceramente. La Dreamcast ya la doy un poquito como, bueno. Y luego también la primera Xbox. Esta no la tuve, pero la tenían mis amigos. La voy a poner en normal, ¿vale? Porque esta la jugué bastante. Sin yo tenerla, la jugué bastante. Porque la tenían mis amigos y todos los fines de semana cuando nos íbamos por ahí de juerga, pues antes quedábamos en el piso de mi amigo Germán y jugábamos a la Xbox y a lo mejor nos pegábamos horas y horas jugando a la Xbox, la primera Xbox, y me parece una videoconsola espectacular, muy infravalorada y que la disfrutamos mucho, la verdad, la disfrutamos mucho. Y yo tuve la PlayStation 2, que la voy a poner en top también, ¿vale? La voy a poner en top. Estoy acumulando mucho en top y en normal, ¿no? Le voy a poner en top porque es una muy buena videoconsola. Sinceramente es la mejor videoconsola que tiene Sony. Todas las que ha hecho Sony, para mí la PlayStation 2 es la mejor en general. Como catálogo, como máquina, como todo. O sea, la considero una muy buena videoconsola. Esta fue la que tuve yo en esta generación y la disfruté bastante también. Bueno, sí, la disfruté bastante. Tampoco la jugué mucho, pero sí que la disfruté bastante. Me gustó mucho el Gran Turismo, no sé si el 2 o el 3, que venía ya con el pack de inicio. Después del Sega Rally, creo que es el videojuego de carreras que más he disfrutado. Yo no soy mucho de juegos de carreras, pero aparte del Sega Rally, o sea, después del Sega Rally, yo creo que el Gran Turismo, con eso de los carnés y demás y de ir comprando los coches, aquel Gran Turismo lo disfruté muchísimo. Así que nada, en top, para que veáis que no soy hater de Sony, simplemente pues es que no me gusta lo que hacen. Pero sí, cuando en la PlayStation 2 la verdad es que la considero una videoconsola la mejor que han sacado. Y la Wii, venga, esta sí que la vamos a poner muy buena, la Wii. También me la compré, esta me la compré en Andorra la Bella. Me la compré en Andorra la Bella una vez que fui allí. Y la verdad que también la disfruté bastante. También tiene muy buenos videojuegos y también tenía el tema de la... A ver, es un poco de amor-odio el tema del mando este de así. Porque en ciertos videojuegos, pues vale, sí, es gracioso jugar a los bolos y demás. Pero luego había otros videojuegos que te apetece estar tumbado en el sofá así con un mando, no haciendo gimnasia rítmica, ¿me entendéis?
Y la verdad es que envejeció un pelín regulera la Wii, ¿eh? A veces me pongo los juegos y es como, bueno, ha envejecido un poquito así, pero muy buena videoconsola también, vendió muchísimo, fue muy exitosa y la verdad que muy bien. Luego también tuve la 360. La 360 también la voy a poner en top. Estoy poniendo mucho en top, es que me gustan todas, ¿no? La 360 la voy a poner en top porque esta videoconsola también me salió muy buena a mí. Muchas dieron problemas con con las tres luces rojas aquellas. Y a mí la verdad es que me salieron, a mí la mía no me falló nunca y la verdad que tiene un catálogo también increíble que aún los que no hayan entrado a coleccionar 360 aún están a tiempo, ¿eh? O sea, creo que también muy infravalorada y tiene un catálogo muy bueno, también tiene muy buenos shoot 'em ups, ¿eh? Muy buenos shoot 'em ups, que casi todos están saliendo en la Switch, la verdad, pero tiene muy buenos videojuegos también la 360, ¿eh? Vale, continuamos con la PlayStation 3. La vamos a poner en normal, ¿vale? Yo la PlayStation 3 no la tuve, pero sí que la tenía mi novia. Entonces yo tuve la 360 y ella tenía la Play 3. Entonces cuando nos fuimos a vivir juntos, pues ya tuve las dos. Y la disfruté poquito. La verdad que jugamos, sobre todo, mi novia jugaba pues a los típicos pelijuegos, que a mí no me llevaban mucho. Entonces ella aquí ya jugó el Beyond Two Souls, el The Last of Us, el Heavy Rain, el La Noire, todos estos juegos, ¿no? Y yo, pues bueno, lo jugué un poco con ella y junto a otros juegos, ¿eh? Pero esos son los que... El recuerdo que tengo de esta videoconsola es de jugar ese tipo de pelijuegos a medias con mi novia. Entonces, pues bueno, sí, es normal. La pongo en normal porque tampoco es una videoconsola que me apasione, por así decirlo, ¿no? Ni tengo intención de coleccionar ni nada. Luego seguimos con la Wii U. La Wii U, ese intento fallido de videoconsola de Nintendo con la tabletomando, que de aquí ha evolucionado la PlayStation Porta, es un poco una Wii U, es la idea de la Wii U. Yo no la tuve, esta videoconsola, pasó sin pena ni gloria en general y por mi parte también, aunque muchos de los videojuegos, que son muy buenos, han salido en la Switch y los hemos podido disfrutar ahí. Pero yo no la tuve, no la puedo tampoco calificar. Seguramente fue una muy buena consola a nivel técnico, a nivel de hardware, así que sin problema. Y vamos a continuar con la One y la PlayStation 4. Dos videoconsolas que tampoco he tenido, ni tengo intención de tener. Yo es que ya lo he comentado en alguna ocasión. Y es que las videoconsolas, los videojuegos actuales, los AAA, no me llaman mucho la atención. Yo es que soy más de corte antiguo, soy más de juegos pues tipo pues Metroidvanias, matamarcianos, juegos de plataformas. Y sí, juegos en 3D pues también me pueden gustar. Los FPS me gusta jugarlos en el PC con teclado y ratón, los juegos de estrategia, los RTS. Pero los juegos en tercera persona, los típicos pelijuegos, los típicos juegos así rollo el God of War y todos estos, es que no me terminan mucho de llamar a mí la atención, la verdad. O sea, no me da un poco de pereza ponerme con esos juegos y no sé, no los veo muy dinámicos, no me llaman mucho. Entonces, la One y la PlayStation 4 no son videoconsolas que he tenido, ni nunca he tenido intención de comprarlas, sinceramente. Así que nada, las dos quedan como que no... sin clasificar, sin calificar, ¿vale? Seguimos con la Nintendo Switch, que ya comenté en el vídeo de las portátiles, que para mí es la mejor videoconsola que he tenido, la que más he disfrutado. He disfrutado todas las he disfrutado mucho, las he jugado, en esa época fueron la mejor videoconsola, pero la Switch, lo que me ha ofrecido la Switch, no me lo ha ofrecido ninguna. Ya lo he comentado, tengo 300 y pico de juegos, nunca he tenido tantos videojuegos en un sistema, ni en el PC ni siquiera. Entonces, tener esa librería de videojuegos, poder jugarlos donde yo quiera a modo portátil, y juegos que son increíbles, que hemos tenido los exclusivos de Nintendo, juegos multiplataforma y luego los indies, todo lo que ha salido de los indies, todos los ports que están saliendo de videojuegos de antiguos que podemos volver a disfrutar o disfrutar por primera vez. Yo creo que eso no me lo ha ofrecido ninguna videoconsola. Ya sé que las PlayStation 4 y 5 y la Series X también comparten casi todo el catálogo, pero no me ofrecen la portabilidad de la Nintendo Switch. Así que soy de Switch hasta la médula. La número 1, mira, es que si las tuviera que clasificar mira, si las ponemos de más a menos, yo esto lo pondría así. La Sega Saturn,
esta, la 64, la 360, la PlayStation 2, la última. Sí, bueno, así, lo pondría así, ¿vale? Yo creo que es así, la Mega Drive, la Super Nintendo, la 360, y a nivel de disfrute, a nivel de disfrute. Creo que las he disfrutado en este orden más o menos, ¿vale? Estas dos ya he dicho que no las tuve en su día, pero ahora, joder. Y aquí más o menos lo dejaría así, y aquí lo dejaría el Atari, la Master System. Este está bien así. Y finalizamos con la Series X, que la voy a poner en muy buena, ¿vale? Muy buena. Esta es la última videoconsola que compré. Me la compré por su retrocompatibilidad con casi todos los videojuegos anteriores, casi todos, no con todos. Y por el Game Pass, para jugar videojuegos como el Diablo 4, por ejemplo, que le tenía muchísimas ganas, que en mi ordenador ya estos juegos ya no funcionan bien, ya tendría que renovar el ordenador, pero me da mucho palo. Y me compré la Series X un poco por eso, ¿no? Para jugar esos videojuegos que en el Game Pass que no puedo jugar ahora en el PC, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, es una videoconsola que tampoco la uso mucho, porque ya he comentado que la sobremesa no me da mucho palo, mucha pereza jugar sobremesa, depender de un televisor, de estar en un mismo sitio. Yo la consola, la Series X la tengo aquí, en la habitación, y no tengo una televisión aquí en el suelo tengo la televisión, porque no tengo espacio para jugar a la Series X, y en el salón no lo voy a poner, porque la tenemos ya. El salón es un chiquipar del niño, ahora mismo, ahí no se puede, y si pongo la tele en el salón, el niño me dice que le ponga los dibujos o lo que sea, entonces no es viable jugar a la videoconsola en el salón, tengo que jugar aquí y me es un coñazo. Por eso la Switch es lo que me da la vida. Pero la Series X es una máquina increíble, es un videoconsolón, o sea, yo creo que el mejor hardware que hay ahora mismo en el mercado en cuanto a videoconsolas es la Series X. Yo creo que, mira, puedes ser fan de Sony, pero hay que admitir que la Series X como videoconsola es la mejor. Y la PlayStation 5 yo no la he tenido, tampoco tengo intención de tenerla. El monstruo, ¿no? El bicho, porque joder, es enorme. Aunque bueno, la Slim ya no lo es tanto. Que también es una muy buena videoconsola, tiene un muy buen mando y tiene un catálogo que a mí no me atrae, no me interesa, porque las japonesadas las tengo en la Switch. El 99% del catálogo de la PlayStation 5 lo tengo o en la Switch o en la Series X. Los 4 o 5 exclusivos que tiene la Play 5, que no tiene muchos, tampoco está sacando muchos juegos la Play 5 exclusivos, no me llaman, es que sinceramente, es que no me interesan. Entonces, pues no le veo la necesidad de comprarme una Play 5, de la misma manera que no tuve la necesidad de comprarme una Play 4. Me las compraría si tuviese juegos que me interesasen realmente, pero es que no me interesan, sinceramente. No es por hatear a la gente, a Sony, pero es que no le veo una razón para comprármela, sinceramente. Pues hasta aquí mi lista, amigos. Lo dicho, es mi lista personal, subjetiva. Así que nada, espero leeros en comentarios, a ver cuál es vuestro top 3, vuestra consola favorita y por qué. Que lo dicho, me hace mucha gracia leer ese tipo de comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.